¿Recuerdan cuando hicimos un gran escándalo porque una mujer llamada Jimena García, una piloto de Interjet, dijo en su Facebook a modo de broma que cayera una bomba en el Zócalo y así harían un gran favor a México? El linchamiento mediático al que llamaron principalmente grupos que apoyan a la Cuarta Transformación, que apoyan a Morena, fue impresionante. Y quiero aclarar que este comentario es de mal gusto, esta broma es de mal gusto, pero al fin y al cabo es una broma y es una broma por parte de una ciudadana. Muchas personas decían, bueno, es que sí es una piloto y es bastante grave. Ok, sí, tienen razón. Pero al fin y al cabo fue una broma. Alguien que va a hacer este tipo de cosas no las publica en Facebook. Pero bueno, Interjet separó de su cargo a esta mujer piloto y todo quedó ahí, todos estaban felices porque había renunciado esta mujer. Días después, semanas después, el historiador Pedro Salmerón hizo un artículo en memoria a Garza Sada, un empresario de Monterrey, un importante empresario de los años 70. Lo intentaron secuestrar un grupo comunista que se llamaba 23 de septiembre. Lo intentaron secuestrar porque con estos secuestros de personas ricas, además de ejercer presión a la política mexicana, además de eso, conseguían financiar sus movimientos cuando pedían los rescates por esos empresarios, por esas personas ricas. Pero este empresario no se dejó y junto con sus escoltas trataron de repeler el ataque, se armó una balacera y asesinaron al empresario y a 2 de sus escoltas. Y Pedro Salmerón llamó Comando de Jóvenes Valientes, para lo cual muchas personas se sintieron ofendidas por llamar valientes a un grupo de jóvenes comunistas de la Liga 23 de septiembre. Esto desató una gran polémica, pero como era de esperarse, las personas que apoyan a la 4T decían que era correcto ese calificativo que había dado a estas personas. Incluso yo hice un video, pero solamente le di el contexto, no di absolutamente ninguna opinión, pero en este video sí lo voy a hacer. Llamar a un grupo de secuestradores y de asesinos, llamarlos valientes, no creo que sea para nada correcto. Tal vez no sea hacer apología al crimen, tal vez no lo sea, pero sí es mostrar que el secuestro, que el asesinato, con tal de conseguir una convicción es correcto. Es decir, que el fin justifica los medios. Llamarles asesinos como si fueran vulgares secuestradores, no era así. Estaban decididos a cambiar el rumbo del país por la vía de las armas. Si nos ponemos a decir que estos jóvenes eran valientes por secuestrar y asesinar a una persona con tal de conseguir dinero para financiar su guerrilla, es como decir que Adolfo Hitler era un valiente, que Adolfo Hitler era una excelente persona por seguir sus ideales y conseguirlos asesinando a millones de personas. Es como decir que Joseph Stalin o que Lenin eran excelentes personas por asesinar a millones de personas con tal de imponer el comunismo. Porque al fin y al cabo, el fin justifica los medios. Y este personaje fue defendido por muchísimas personas. Muchas personas pidieron la renuncia inmediata de Pedro Salmerón. Y sí la presentó su renuncia, que después borró un tuit donde decía que sí había presentado la renuncia, pero que no se alarmaran, porque no estaba renunciando, solamente estaba poniendo su carta de renuncia sobre la mesa, pero que no estaba renunciando. Y horas después estaba diciendo la Secretaría de Cultura que ya tenía reemplazo. Entonces sí renunció. Y creo que fue correcto que renunciara, porque él, como historiador, estaba abordando excelente un tema donde decía que la desesperación de jóvenes, y él decía
que su muerte de este empresario fue resultado de la profunda división que experimentó la sociedad mexicana desde los años 60, cuando muchos jóvenes que veían canceladas las posibilidades de participación y transformación pacífica de un sistema político vertical y unitario, buscaron cambiar las cosas por la vía violenta. En su lucha contra el Estado y el sistema capitalista, identificaron a los empresarios nacionales como sus enemigos. Estoy de acuerdo cuando da el contexto de por qué se da esta situación, cuando da el contexto de por qué se da el secuestro y el asesinato del empresario Sada, porque la historia tiene que ser así, tiene que ser cruda. Pero estoy en completo desacuerdo cuando da el calificativo de valentía, porque entonces nuestro fin justifica los medios. Todo está permitido siempre y cuando pongamos en acción nuestras convicciones. Y creo que muchas veces una solución violenta no siempre es la más correcta. Aunque es cierto que a veces no existen otros medios. Pero secuestrar a empresarios, identificar a enemigos falsos, buscar enemigos donde no los hay, y asesinarlos y llamar a esos actos valentía, no cabe, y mucho menos para un servidor público. Y a esto Noroña defendió a Pedro Salmerón, a este historiador, y dijo que sí eran valientes, porque tomar un fusil, tomar un arma, irte a secuestrar a alguien para financiar tu guerrilla es algo de valentía, es algo de destacarse. Pandilla de hipócritas, eran un puñado de valientes. Entonces estamos dando paso, estamos diciendo que si el día de mañana alguien se levanta en armas y se pone a asesinar empresarios, los tenemos que tildar de valientes. Es cierto que los contextos en ese entonces eran completamente diferentes. Teníamos un gobierno brutal, teníamos un gobierno que no permitía absolutamente nada. Y al igual que Noroña, otros partidarios de la 4T salieron a defender a Salmerón, como por ejemplo Antonio Atolini. Él dice que sí se equivocó en utilizar el calificativo de valentía, que si lo hubiera hecho como un simple catedrático no habría problema, pero al ser un servidor público tienes que matizar, tienes que cambiar las palabras para que no suenen tan bruscas. Y dice que comparar a la chica de Interjet con Pedro Salmerón es completamente distinto, porque son personas distintas. Porque esta cuarta transformación, lejos de unir a un pueblo mexicano, lejos de unir a la ciudadanía, está separando. Nos está separando entre los buenos, entre los correctos y los malos. ¿Quiénes son los buenos? Pues todo aquel que apoya la 4T, todo aquel que aplauda y que justifique lo injustificable. Ese es el pueblo bueno. El que haga maromas, el que haga programas de comedia para justificar a López Obrador o a toda la política de la 4T, incluso si es incorrecta. ¿Y los malos quiénes son? Pues los que estén en contra de ciertas políticas. Esos son los malos, los que se atreven a criticar a la cuarta transformación, a los que no están de acuerdo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que dice Antonio Atolini. Para mí son hechos similares. La diferencia es que él es un servidor público. Estoy de acuerdo en que se tenga que contar la historia tal y como es, cruda. Así se debe de contar la historia, sin tomar partido. Porque si incluso tomamos partido en la historia, entonces estamos realmente jodidos. Porque entonces será una historia transgiversada. No será una historia real. Contaremos la historia que nos conviene a nosotros. Y eso es lo que han hecho muchas veces. Nos han contado historias falsas. En conclusión, estoy de acuerdo
en que haya renunciado Pedro Salmerón. Porque si nos vamos a poner a ser muy correctos, a ser moralmente correctos, vamos a ser moralmente correctos con todo y con todo, sin importar que seas del bando de los buenos o que seas del bando de los malos. Tenemos que ser realmente imparciales, criticar lo que se tiene que criticar. Pero, como siempre, ¿tú qué opinas? Recuerda darle like, suscribirte y compartir este video, además de seguirme en mis redes sociales,